tardes. Gracias por estar con nosotros en este lunes 8 de junio. Vamos a iniciar este webinar que hemos planificado para esta tarde, que vamos a hablar acerca del manejo de pacientes COVID en cuidados críticos y las complicaciones también en el área de cardiología. Esta tarde tenemos el placer de contar con dos especialistas que van a compartir con nosotros su experiencia. Agradecer al doctor Manuel Bello, que está con nosotros también, y a la doctora Jessica Mercedes. Gracias porque nos acompañan y que esta tarde sea enriquecedora para cada uno de nosotros a través de lo que vamos a platicar. Quiero decirles que vamos a estar transmitiendo también a través de Facebook Live este webinar para que alguno también lo pueda revisar a través de ahí, y que posteriormente también se va a descargar el video y se van a alojar con las presentaciones en la página web de la universidad para que pueda haber una consulta posteriormente. Queremos también pedirles que las preguntas que realicen, hay un chat que tienen en este espacio que es para preguntas y respuestas. En ese espacio solicitamos que ustedes lo coloquen y que vamos a dejar hasta el final de las dos presentaciones el espacio para preguntas y respuestas. Así que agradecerles de antemano que estén conectados con nosotros esta tarde, y pues vamos a dejar un saludo al doctor Manuel Bello antes de poder empezar. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar participando junto a la doctora Mercedes, que es una de las mejores cardiólogas que tenemos nosotros en el hospital y que nos está ayudando un montón en la atención del paciente crítico. Así que muchas gracias por la invitación y los exhorto a seguir haciendo este tipo de actividades. Gracias. Doctora Mercedes, saludos. Gracias también por la invitación y pues muy emocionada porque esta información que me parece que es muy bonito, los temas que vamos a hablar hoy, pues veo que hay mucha gente inscrita y eso pues al doctor Bello a mí nos alegra también, ¿verdad? Exacto. Eso es lo bueno. Creo que lo importante y el objetivo de realizar ese tipo de seminario web es que podamos compartir las experiencias de ustedes que están en primera línea, que puedan realmente compartir con otros profesionales del área de salud, que todos tengamos implícito realmente el concepto, que podamos mirar más allá realmente de lo que únicamente la lectura puede decir, sino también de la vivencia diaria. Y pues comentarles que no solamente se han inscrito profesionales del área de la salud, sino que también hay personas que no son del área de la salud. Es importante que podamos también llevar a ellos parte de este conocimiento y que ellos puedan también pues ser portadores, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, cuáles son las medidas de prevención y qué es lo que podamos hacer frente a esta pandemia. Bueno, creo que es de más decir que realmente todo el mundo cambió realmente a partir del desarrollo de esta pandemia que inició en Wuhan, ¿verdad? A finales del mes de diciembre, y que en la medida de los meses fue trasladándose al resto de los países, y que nosotros, pues como país, a partir del mes de marzo, pues comenzamos a tener las medidas oportunas, las medidas que deberían de posponer el inicio de la pandemia en el país, pero que era algo que definitivamente teníamos que llevar. A este momento, las últimas cifras que podemos ver en el sitio oficial es que tenemos casos confirmados con 3.104 casos y que están activos 1.687 pacientes. Actualmente, hoy se reportó, según el dato que está en la página, un fallecido más, ¿verdad? Y algo que nos ocupa es que son los datos que vemos. Hay 92 pacientes críticos y 187 que están en estado grave, según lo que la actualización. Y creo que es importante destacar que al inicio creo que muchos veían que esta enfermedad era más para las personas adultas mayores. Y si vemos en nuestro país esa parte de estadística, los grupos poblacionales donde hay más personas con COVID positivo está entre los 20 y los 59 años.
es los rangos donde más pacientes hay. Entonces creo que es importante que toda la población realmente guarde las medidas que se han publicitado de manera oportuna. Así que sin más preámbulo, quiero presentar de una manera oficial al doctor Manuel Enrique Bello, quien es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional San Rafael, intensivista agregado del Hospital Militar Central, jefe del Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Posgrado de la Universidad José Matías Delgado, expresidente de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos, miembro fundador del Consejo Latinoamericano de Neurointensivistas. Dejo con ustedes al doctor Manuel Bello. De nuevo, pues gracias por la invitación, gracias también por la atención de todos ustedes, los que han asistido a este webinar. Para mí es como les decía, un honor y un privilegio estar con ustedes. Vamos a revisar algunos aspectos que entendemos nosotros que son bien importantes para, digamos, entender cómo se está manejando el paciente que está en estado grave, es decir, cuando el paciente ya empieza o está en UCI, porque el paciente está bastante grave. No necesariamente el paciente tiene que estar ventilado como para que esté en UCI, al contrario. Y esto son de las cosas que pienso y espero que queden bien claro. Es que el objetivo del tratamiento de un paciente crítico con COVID es no llegar a la ventilación mecánica. Sabemos que es cierto que la ventilación mecánica salva vidas, pero esta enfermedad es una enfermedad nueva y que no habíamos tenido la oportunidad de enfrentarnos a algún tipo de enfermedad parecida y pareciera ser que los pacientes que entran en ventilación mecánica el pronóstico es mucho peor que aquellos pacientes que entran en ventilación mecánica por otra causa. Entonces, el objetivo del tratamiento de un paciente crítico es tratar de que no llegue a ventilación mecánica. Obviamente, si llega a ventilación mecánica, también hacemos lo que está en nuestro alcance para ayudarle y tratar de mejorar el pronóstico. Hemos tenido pacientes que han estado ventilados mecánicamente y han salido adelante. Pero como les digo, uno de los objetivos es que no llegue hasta ventilación mecánica. Hay algunos comentarios que es bien importante tenerlos en cuenta. El primer comentario quizás es que ningún medicamento de los que estamos utilizando, cuando yo digo ninguno es porque no hay medicamentos que estén al 100% aceptados o que haya un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, que diga que sí es efectivo contra esta enfermedad. O sea, si ustedes hacen un recuento, no tenemos ni 7 meses, o sea, tenemos 6 meses apenas de estar conociendo esta enfermedad y no es el tiempo suficiente como para tener suficiente evidencia y respaldar y afirmar que un medicamento es bueno para esto. Se están viendo tendencias, se están viendo incluso lo que para muchos médicos que le gusta la medicina basada en evidencia, ese término anecdótico es lo que ahora está valiendo más, porque no tenemos suficiente información bien establecida como para decir que un medicamento es o no con suficiente evidencia. Todo lo que está publicado ahorita es off-label, o sea, está en estudio. La segunda cosa que hay que tener bien en claro es que esta es una enfermedad multifisiopatológica, si se me acepta el término, es decir, no solo es el problema pulmonar lo que mata al paciente o lo que agrava al paciente, sino que también es un problema de tormenta inflamatoria, que también está relacionado con problemas de coagulación y que también está relacionado con problemas crónicos del paciente y eso aumenta todavía más el riesgo de mortalidad. Así que no lo veamos solo como una neumonía, sino que veámosla como una enfermedad y de hecho COVID-19 es el nombre de la enfermedad. El virus es el coronavirus, SARS-2, pero la enfermedad que puede ser que esté con una neumonía, por una embolia o por un distrés, es multifisiopatológica. Todavía se necesitan estudios, se necesita que haya la suficiente evidencia como para decir que un medicamento es mejor que el otro. Y en estos últimos meses, obviamente, la cantidad de estudios que están haciendo en base a esta enfermedad y su tratamiento
ha crecido exponencialmente, es decir, a medida que va pasando el tiempo hay más estudios y por lo tanto es muy probable que más adelante ya tengamos suficiente evidencia para respaldar el tratamiento o no. Y estamos en espera de un estudio que está siendo llevado a cabo y patrocinado por la OMS, es el estudio Solarity o Solaridad, que estamos pendientes del que termine, pues, para tener todos esos datos. Quizás el punto, digamos, principal y el punto más importante para el manejo del paciente es quiénes los manejan. Es decir, nosotros no podemos manejar a un paciente en UCI sin tener a todo el personal. Y cuando yo digo todo el personal, se entiende como enfermera, médico, auxiliar de servicio, terapista, anestesista. No podemos tratar a un paciente en cuidados críticos sin tener al personal protegido. No se puede. O sea, no está dentro de nuestro disco duro aceptar manejar a un paciente sin que el personal de UCI cuente con los elementos esenciales para su protección. Y eso fue un pilar importante que nosotros propusimos para que la unidad de cuidados intensivos de San Rafael entrara a tratar a estos pacientes. Si no hay una protección suficientemente buena para nuestro personal, no se pueden tratar a los pacientes. ¿Por qué? Porque entiéndanse esto, que esto es una guerra contra una enfermedad y nuestro personal son, o sea, todos, pero especialmente los que están dentro en la unidad de cuidados intensivos son los soldados. Si nosotros comenzamos a perder soldados, no vamos a tener con quién luchar y por lo tanto la enfermedad nos va a ganar la batalla. Entonces, el primer pilar importante del tratamiento de un paciente en cuidados críticos es mantener protegido al personal. Y esto indica darle sus trajes de protección personal EPP3, que es el que ustedes están viendo. Ahí ustedes están viendo la mezcla de enfermeras, terapistas, auxiliares de servicio y enfermeras con el mismo grado de protección. Y la otra cosa es que nosotros estamos implementando un sistema de videovigilancia y telemedicina en todas las unidades de cuidados intensivos. Pues tengo que decir que el Hospital San Rafael fue el primer hospital y la unidad del hospital fue la primera unidad en ser unidad cuidados intensivos COVID. Y nosotros desde el primer momento implementamos la videovigilancia. ¿Qué nos permitía a nosotros eso? Que el intensivista esté a cargo de todas las camas de la UCI y que tenga control de todos los pacientes que están en la UCI. Y lo principal también es que no esté en riesgo de contagiarse. Porque, por ejemplo, en el Hospital San Rafael solo somos 5 intensivistas, de los cuales yo no estoy en el rol de turno, o sea que en realidad son 4. Si nosotros perdemos uno de esos intensivistas, se sobrecargan los otros 3 y con el riesgo de que los 3 se infecten. Entonces puede ser que en un momento no lleguemos a tener intensivistas y por lo tanto no vamos a tener al que dirige al equipo. Entonces se implementó este tipo de videovigilancia desde un primer momento. Aquí ustedes están viendo el centro de vigilancia donde se tiene control de todas las camas. Se observan las camas. Esta es una foto del primer día que nosotros empezamos a funcionar. En la tarde recibimos a nuestro primer paciente. Estas eran las tomas que se hacían de un celular que se tiene dentro de la unidad, donde se está llamando continuamente al personal para dar indicaciones y a través de las cámaras nosotros y también del celular nosotros podemos ver el ventilador mecánico cómo funciona, si el intensivista cree que es necesario modificar alguno de estos parámetros que ustedes observan aquí, pues a través del celular o del teléfono se llama adentro al personal y se hacen las modificaciones correspondientes. Yo lo estoy comparando, ustedes ven, esta es una cabina del Apolo 4 de 1967, que fue el cohete, digamos, la cápsula que se envió a hacer las primeras inspecciones alrededor de la Tierra. Luego, en el 2002, ya teníamos los transbordadores, y ustedes ven cómo se ve la cabina, ¿ya? Y esto es cómo se ve el Crew Dragon, que fue lanzado al espacio la semana pasada. Pues básicamente, eso es lo que nosotros estamos teniendo, algo parecido lo estamos teniendo. Esta es la nueva cabina de videovigilancia que tenemos en el Hospital San Rafael.
a través de esta cabina, y eso se está haciendo, o sea, no es nada que se va a hacer, sino que ya lo estamos utilizando. Tenemos la visión y podemos visualizar todas las camas de la unidad de cuidados intensivos. Este fue el día que nos entregaron la nueva cabina. Aquí están viendo cómo el intensivista de turno puede detectar cualquier alteración durante la vigilancia de los pacientes. Tiene visión directa a los pacientes. Esta es una de las modalidades de ventilación, que es ventilación en prono, o sea, el paciente está boca abajo y boca abajo se le da la ventilación mecánica. Ya les voy a explicar en qué consiste. Aquí hay 2 cirujanos haciendo una traqueostomía en un paciente que está en la UCI, y todo eso el intensivista está directamente observándolo, y si le parece que hay algo que tiene que hacer o que tiene que, digamos, consultar con la gente que está adentro, pues lo hace a través del teléfono o del celular que se tiene de vía directa ahí. Se tiene una visión bastante, digamos, con alta fidelidad. Por ejemplo, ahí estamos viendo a un paciente que está ventilado y otro paciente que se le está poniendo hemodiálisis en la unidad de cuidados intensivos. Y, por ejemplo, nosotros hace 2 semanas se abrieron 4 camas más, porque ya digamos que no teníamos más espacio, entonces se tuvieron que acondicionar 4 camas más. Aquí se están probando las cámaras. Y fíjense la fidelidad que tienen las cámaras. Aquí estamos viendo las bombas de infusión, que son unas bombas de no más de 20 y 25 centímetros, y se puede observar los detalles más mínimos, y por lo tanto el médico puede tener telemedicina y puede estar viendo, por ejemplo, cuánto orinó el paciente, cuánta infusión se le está dando, etc. Esta es la cabina de biovigilancia del Hospital Saldaña, o sea que es una tecnología que se está haciendo en las UCIs, precisamente para 2 cosas: evitar que el personal tenga mucho tiempo contacto con el paciente que lo puede contaminar, y segundo, tener controlado todas las camas que sean necesarias por un especialista, que eso no se podría hacer presencialmente. Aquí están en la unidad de cuidados intensivos de Saldaña, la gente que está aquí adentro, que se conecta con la gente que está adentro de la biovigilancia. Esto en el Hospital Rosales también se tiene esa tecnología. Igual hay personas que entran, estos están afuera de las esclusas, pero a través de la biovigilancia y telemedicina se puede estar en contacto con la gente que está aquí adentro. Esto en algún momento nosotros estamos alimentando una base de datos, y esa base de datos, que en un momento se le llamó GDO, aunque no sabemos si se va a llamar al final, va a estarse alimentando diariamente con los informes que hagan los intensivistas que estén de turno, y al final, cuando sea el tiempo pertinente, vamos a tener una base de datos suficiente como para hacer nuestra propia estadística. Vamos a saber cuál fue el factor de riesgo más importante para la mortalidad del paciente, cuál fue la efectividad de los medicamentos, etcétera. O sea, todo esto que les acabo de mostrar es parte del tratamiento, pero también nos va a servir para hacer investigaciones propias en nuestro país. Toda la información que salga de las unidades de cuidados intensivos se está procesando y se está llevando a un banco de datos que posiblemente más adelante nos sirva para hacer estudios propios. Bien, esa es parte del tratamiento, es la parte, digamos, tecnológica del tratamiento. Pero la última mitad de la conferencia es hablar del tratamiento de medicamentos y de procedimientos. Me gusta siempre poner esta slide, esta diapositiva, porque aquí ustedes pueden ver algunos medicamentos y sus lugares de acción. Y en base a esto es que los protocolos se han ido elaborando. Les voy a ser honesto. Nosotros comenzamos a hacer nuestro propio protocolo allá por finales de marzo, principios de abril, y desde entonces hasta esta fecha llevamos 6 versiones de protocolos. Porque así como comencé la charla, no hay suficiente evidencia para respaldar que un medicamento sea un 100%, para la redundancia, efectivo para esta enfermedad. Así que cada día, cada semana van surgiendo nuevas evidencias que apoyan o desechan el uso de algún medicamento. Entonces nosotros nos tenemos que valer e ir modificando. Esta cuestión no puede ser estática. Así como la enfermedad va dando
avisos de que es una enfermedad dinámica, también el tratamiento tiene que ser un tratamiento dinámico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay medicamentos, por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina, que lo que evita es una entrada a través de una endocitosis adentro de la célula. Lo que hace la hidroxicloroquina es permitir que entre el zinc adentro intracelularmente y haya variación en el pH. Cuando hay variación en el pH, el virus no se puede replicar. Eso es lo que se ha visto en vitro y por eso es que se comenzó a utilizar en vivo. Y pareciera ser que en algún momento, cuando comenzaba todo esto, parecía ser que eso iba a dar resultado. Después comenzó a haber la controversia, hubo estudios que decían que no era así, que la mortalidad sigue siendo la misma, y hubo un estudio que es el famoso, que fue publicado en Lancet, que incluso decía que aumentaba la mortalidad. Luego, pues se retractaron de ese estudio. Lo que se ha comprobado es que aparentemente el uso de hidroxicloroquina no está ligado con una mejoría en cuanto al pronóstico, pero tampoco mata más a los pacientes. Es bien importante esto porque la medicina basada en la evidencia también debe de ser bien interpretada. O sea, a veces se sataniza un medicamento, por ejemplo, la hidroxicloroquina ha sido usada para pacientes con malaria, pacientes con coagulopatía, y nunca había sido reportado como un medicamento tan letal. Y al final eso es lo que se demostró. O sea, posiblemente no sea igual de efectivo en vivo que en vitro para detener el virus, pero tampoco mata más pacientes que lo que usualmente lo hace. Entonces, eso es bien importante. Y es así como muchos medicamentos, el lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina, el tocilizumab, tienen distintos puntos a donde hacen su efecto. Y por eso es que el protocolo de atención al paciente involucra un montón de medicamentos, no un montón, pero varios medicamentos y varios procedimientos, porque lo que se trata aquí es replicando. Y la otra cosa es que la replicación viral es una cosa, pero lo que provoca el virus es otra. O sea, yo puedo detener la replicación viral, pero si el virus ya se reprodujo y ya gatilló, o sea, ya produjo que la inflamación comenzara a producirse, aunque yo elimine el virus, la inflamación ya se activó. Entonces tengo que tener algún medicamento que impida que esta inflamación se siga produciendo, siga aumentando, y por lo tanto, detener el final de esto, que puede ser la muerte del paciente. Entonces, hay dos conceptos bien importantes. Uno, la replicación viral, es decir, cómo el virus se va reproduciendo y se va colonizando, entre comillas, el cuerpo humano. Y segundo, la respuesta inflamatoria que este virus provoca. Y quizás lo más letal, lo más importante es esa inflamación, porque es una inflamación desordenada. Una vez se produce esta inflamación, el desorden, la producción de citoquinas, la producción de interleucinas, etcétera, es tan grande que daña pulmón, riñón, cerebro, corazón, y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, actualmente se divide el protocolo prehospitalario y el protocolo hospitalario. No me voy a detener en el protocolo prehospitalario porque no es parte de la charla, sino que la charla es la atención del paciente con COVID en cuidados intensivos. Pero el protocolo actual denomina a la enfermedad como, bueno, hoy esto ya cambió, porque esto ya no es neumonía, sino que es una enfermedad. Se ha cambiado el término de neumonía por enfermedad, porque como le expliqué, la enfermedad ya no se cataloga como solo una neumonía, sino que esto es una enfermedad que abarca todo el cuerpo. Y de acuerdo a la gravedad se va, digamos, detallando o se van categorizando en cuál es la gravedad. El paciente que se demuestra que ya tiene una enfermedad grave o una enfermedad grave y necesita ventilación mecánica son los pacientes que ingresan a UCI. Es decir, aquel paciente que ya tiene falla respiratoria, pero una falla respiratoria evidente, no solo por exámenes, sino que también clínicamente hablando, ya necesita, digamos, oxigenoterapia, de una forma con concentraciones de oxígeno muy altas, ya puede presentar trastornos de hipotensión, puede presentar trastornos del corazón, etcétera. Y obviamente aquellos pacientes que necesitan ventilación mecánica, pues tienen que estar en cuidados intensivos.
Todo esto hace que el paciente entre en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuál es el manejo? El manejo lo vamos a ver a continuación, pero aquí quiero aclarar dos cosas. Uno, no necesariamente el paciente debe estar en UCI para iniciar el tratamiento. Hemos visto que entre más rápido comencemos o iniciemos el tratamiento de un paciente, mejor le va. Eso les decía al principio. Tratamos de que este paciente no llegue a ventilación mecánica. ¿Y cómo lo hacemos? Iniciando el tratamiento lo antes posible. No esperemos que el paciente entre a UCI. Si yo detecto que un paciente se está complicando en un servicio de hospitalización, entonces yo debo de iniciar mi tratamiento ahí, no esperar que llegue ese paciente a UCI. Cosa que lo hemos estado viendo en nuestro hospital. A veces el paciente ingresa grave a hospitalización y se inicia el tratamiento ahí. Y a veces no es necesario ya ni que entre a UCI porque ha mejorado. Entonces, el paciente es crítico no porque esté en UCI. El paciente es crítico por su condición. No esperemos que entre a UCI. ¿ya? Por eso es bien importante este tipo de actividad. Quedar claro de que el paciente hay que atenderlo no porque esté en la UCI, sino que porque está grave y hay que atenderlo lo antes posible. A ver, aquí comenzamos ya con la parte, digamos, puntual del tratamiento. Al principio de la charla les decía que una parte importante de esta enfermedad es que produce un estado de, entre comillas, hipercoagulabilidad, es decir, el paciente empieza a hacer coágulos, empieza a trombosar. Nosotros en medicina le decimos un estado protrombótico, trombos, o sea, produce coágulos. Entonces, y esto se ha visto no solo en autopsia, sino que se ha visto que los pacientes que se anticoagulan como que responden mejor a la terapia en su totalidad. Pues pareciera ser que hay un consenso a nivel mundial de que el paciente que está grave se debe valorar la anticoagulación. Y estoy hablando valorar porque algunos pacientes la van a requerir, algunos no. Nosotros tenemos dos pruebas bien importantes, que son marcadores séricos bien importantes, que es el dímero D y la ferritina. Si el dímero D está muy elevado y la ferritina está muy elevada, ese paciente se tiene que anticoagular sí o sí. Ese paciente está en un fenómeno inflamatorio y posiblemente esté trombosando prácticamente todos los vasos, ¿ya? Entonces hay anticoagular, por eso es que ustedes ven ahí en el protocolo anticoagulación, ya sea una enfermedad grave o una enfermedad grave ventilada. En la enfermedad moderada o leve, nos podemos dar el chance no de anticoagular, sino que poner dosis pequeñas, lo que nosotros llamamos tromboprofilaxis, siempre y cuando el dímero D esté bajo y la ferritina esté baja. Pero si ustedes se fijan, aquí cuando el paciente entra a hospitalización ya hay un factor común, que se debe de considerar la tromboprofilaxis y la anticoagulación. Es una piedra fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Luego, si el paciente no ha sido tratado desde un principio con antirretrovirales, todavía nosotros estamos utilizando lopinavir, ritonavir, que es un antirretroviral que supuestamente disminuye la replicación viral. Vuelvo a insistir, este protocolo puede cambiar dentro de una semana. Hemos cambiado este protocolo 6 veces ya, ¿sí? Porque la evidencia va aumentando y seríamos irresponsables si nosotros nos quedáramos con el protocolo que hicimos hace 2 meses. Nosotros debemos de ser lo suficientemente humildes y responsables para ir modificando nuestro protocolo a medida que va la evidencia, digamos, saliendo en los diferentes medios científicos. Lopinavir, ritonavir está siendo cuestionado porque aparentemente no modifica todavía el pronóstico. Sin embargo, nosotros lo estamos utilizando como antirreplicador viral. Si no lo ha utilizado desde el principio, el paciente, aunque esté en un estado grave, se le puede dar porque no va a aumentar la mortalidad. O sea, es seguro este medicamento. Luego, actualmente sí hay una tendencia a usar este medicamento que es la ivermectina. Y la ivermectina tiene casi la misma función que la hidroxicloroquina, es decir, evita la replicación viral mediante otro mecanismo que evita que haya una replicación del ARN intracelular, y esto evita que haya una replicación viral. Se ha visto in vitro y hay un par de estudios que no son, como si insisto, ensayos clínicos, sino que son observacionales, que pareciera ser que el paciente disminuye la sintomatología y algunos están midiendo la carga viral de estos pacientes. Se le da ivermectina
miden la carga viral y pareciera ser que después de estar tomando ivermectina la carga viral tiende a disminuir. Insisto, son ensayos ahorita, no estamos hablando que sean conclusiones. Ojalá todos esperamos que den resultados porque vendría a revolucionar un poco el manejo. Y se está usando la ivermectina a esta dosis, aunque hay un estudio muy interesante que nosotros esperamos participar en él, que es el estudio SAINT, un estudio español, donde están usando dosis un poco más altas que esta y que esperamos que pues dé un resultado y nos dé un poco de luz acerca del uso de la ivermectina. Por el momento nosotros lo usamos en estas cantidades. El paciente que entra a UCI, generalmente el paciente ya tiene varios días de estar en otro servicio. Entonces, hasta el 30% de los pacientes que ingresan a UCI pueden presentar infecciones sobreagregadas al COVID. Es decir, yo puedo tener un paciente con COVID-19 y al mismo tiempo una neumonía adquirida en el hospital, una nosocomial. Entonces, casi todos los estudios recomiendan valorar el uso de antibióticos. Si usted tiene un paciente con COVID, está crítico y le parece que tiene una neumonía sobreagregada, no ande pensando, inicia antibiótico. Si puede usar procalcitonina, que es un marcador que nos dice si hay una sepsis por bacteria y la procalcitonina está alta, ya tienes la suficiente información como para iniciar antibióticos. O sea, puedes tener una neumonía bacteriana agregada al COVID. Entonces nosotros recomendamos valorar siempre antibióticos. Y en los pacientes, ya esto ya es más puntual, en los pacientes graves, en los pacientes que están en UCI, nosotros utilizamos tocilizumab. ¿Qué es el tocilizumab? El tocilizumab es un medicamento que se ocupa para modular la inflamación, no para que desaparezca la inflamación, porque la inflamación es buena. O sea, la inflamación libera sustancias que nos protegen ante una invasión de virus. Pero el tocilizumab lo que hace es modelar, o sea, que en esa inflamación no se vaya al otro extremo y que nos empiece a atacar, nuestras propias defensas nos empiece a atacar a nosotros. Entonces el tocilizumab bloquea el receptor de una interleucina que es la interleucina 6, que es quizás una de las más dañinas de todas las interleucinas, y entonces disminuye la, digamos, la intensidad de la respuesta inflamatoria y por lo tanto todos los efectos adversos de esta inflamación podrían disminuirse. Hemos tenido casos en el cual con solo un par de dosis de tocilizumab el paciente se recupera, bueno, no se recupera, pero digamos que siente una mejoría evidente y no llega a la ventilación mecánica, que es lo que yo les mencionaba que era nuestro objetivo. Y los esteroides también la metilprednisolona es uno de los esteroides que nosotros estamos utilizando en dosis bajitas, porque si nosotros hacemos dosis muy altas podemos irnos al otro lado a dar efectos adversos. Igual, el esteroide lo que hace es disminuir la intensidad de la respuesta inflamatoria. Y valorar el inicio, bueno, aquí estamos hablando ya de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un instrumento que nosotros tenemos, pero que en este caso, permitir que este paciente llegue a la ventilación mecánica es decir, no tiene mucho pronóstico. Entonces nosotros no queremos que llegue a esto. Y hay una forma, como le mostré en una de las fotos al principio de la presentación, donde el paciente no está en decúbito dorsal, o sea, boca arriba, sino que se le pone boca abajo, porque se ha demostrado que al poner al paciente en boca abajo, se oxigenan más alveolos, hay más superficie de pulmón liberada. Cuando estamos de espaldas, todo el peso del tórax cae sobre la mayor cantidad de volumen pulmonar, pero si nos damos vuelta, la mayor cantidad de pulmón está libre de presión y por lo tanto puede oxigenar mejor. Esto se ha demostrado ya en otras enfermedades y se está demostrando en esta enfermedad. Por eso ustedes ven valorar el inicio del decúbito prono-vigil. ¿Qué quiere decir prono-vigil? No necesariamente el paciente debe estar ventilado para iniciar el prono, sino que el paciente que está todavía con mascarilla se le dice que se ponga boca abajo y es evidente cómo mejora la saturación de oxígeno, o sea, las mediciones de oxígeno. Ahora, cuando está el paciente ya ventilado, que está sedado, en coma, inducido, se le coloca el paciente durante 18 horas en decúbito prono, es decir, boca abajo, y eso mejora la oxigenación. No es la cura o no es lo que me va a salvar al paciente de ventilación mecánica, pero es una de las formas o procedimientos que ha demostrado que mejora la oxigenación al mismo tiempo que se tienen que dar otras medidas.
Luego, ya casi para terminar, estamos utilizando la transfusión de plasma convaleciente. Hace más o menos un par de semanas comenzamos a usar plasma convaleciente. ¿Qué es el plasma convaleciente? Es el plasma que se saca de los pacientes que ya se curaron de COVID, se dejan unas 2-3 semanas, se toman exámenes y se evidencia que ya tienen anticuerpos. Entonces lo que se hace es extraer la parte de la sangre que se llama plasma, que tiene estos anticuerpos, se purifica ese plasma y solo se deja el plasma con los anticuerpos para COVID. Este plasma se transfunde al paciente que está enfermo, y en algunos países, incluso en nuestros países, se ha demostrado que eso mejora. No estoy diciendo que tengamos la evidencia total, pero pareciera ser en algunas series, en algunos pacientes, que mejora el estado del paciente. Algunos estudios, por ejemplo, en Texas, en Houston, en una serie de 28 pacientes, de estos 28 pacientes, casi la mitad que estaban en ventilación mecánica lograron ser destetados de la ventilación mecánica. No se sabe si por el solo hecho del plasma, pero dentro del cuadro de tratamiento estaba el plasma. Entonces, nosotros lo estamos utilizando y las dosis son 200 ml a 250 ml la primera dosis. Si en 24 o 48 horas no mejora, se le da una segunda dosis. Y si esto mejora, pues está bien. Y si no, pues seguimos en la misma. Ya no, más de 2 unidades no se pueden transfundir. Pero es algo que estamos haciendo. Y actualmente, posiblemente la otra semana, ya salga la siguiente versión de este protocolo. Ya se va a empezar a considerar el uso de inmunoglobulinas, que también es una forma de modular la respuesta inflamatoria. Se va a usar básicamente a la misma dosis que se ocupa para enfermedades de inmunocomplejos o enfermedades como el Guillain-Barré, etc. Ya hay, si no suficiente evidencia, ya hay algunos trabajos que la respaldan. Esto sería como, digamos, el tratamiento que se está haciendo en el paciente que está en UCI. Nuestra meta es llegar a esto. Yo sé que hay mucha controversia en cuanto a si es necesario o no, pero yo lo que les puedo decir, y creo que todos los colegas que están trabajando en las unidades de cuidados intensivos, es que necesitamos una unidad de cuidados intensivos más grande. El miércoles de la semana pasada se abrieron 21 camas de cuidados intensivos en el Hospital Rosales, y para el sábado las 21 ya estaban ocupadas. Entonces, de seguir así esa tendencia, no vamos a tener camas en los hospitales. Y estamos tratando de llegar a este punto, estamos tratando de soportar toda esta presión, pero va a llegar un momento en que no vamos a tener ya más recursos, ni siquiera recursos personales para atender a estos pacientes. Y quiero terminar haciendo la mención como debe de ser, ¿verdad? Y siempre termino las conferencias así. Los que en realidad se deberían de llevar los aplausos, los que en realidad deberían de llevarse la admiración de todos, es la gente que está ahí adentro en la unidad de cuidados intensivos. No somos los intensivistas como tales, porque pues sí, estamos dentro del equipo, pero a veces estamos afuera. Pero sí hay médicos que están ahí adentro, hay enfermeras que están ahí adentro, hay terapistas que están ahí adentro, hay auxiliares de limpieza que están ahí adentro. Y sin ellos, o sea, sin ellos no seríamos absolutamente nada. Es decir, hay que admirarlos, y yo siempre que los veo se los digo enfrente, porque la verdad que, bueno, a mí me va a tocar entrar, la doctora Mercedes ya sabe por qué, pero me va a tocar entrar en algún momento, y pues, y todos nos tocando, la doctora Mercedes, una de las que está entrando, y ella sabe lo que es estar ahí adentro, aguantando 4 horas con este traje, sin ver bien, estar manejando pacientes, etcétera. Entonces, ellos son los verdaderos guerreros, los verdaderos soldados, y ellos son los que al final de todo esto se van a merecer los aplausos, y van a ser, yo sé, los ganadores de esta guerra. Y también agradecer a mi equipo de trabajo, el doctor Ruiz, el doctor Segura Lemus y el doctor Hoyo, que diariamente estamos trabajando en buscar evidencia, en ayudar y supervisar las unidades de cuidados intensivos, estar pendientes de que los recursos estén a disposición, etcétera. Ellos son los que nos ayudan en nuestro equipo de coordinación de la SUSI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bello, por su ponencia. Realmente hemos tenido la oportunidad de tener mayor información, y creo que para todos los que nos están viendo, realmente poder
ver el esfuerzo que se está haciendo desde todos los ámbitos. Y como le decía él, estamos tratando con una enfermedad que es multifisiopatológica, que realmente debemos ver la relación también de las patologías crónicas de los pacientes, que algo que hacía énfasis también es que se debe dotar al personal con los equipos adecuados, porque no estamos enviando realmente a los soldados sin el equipo adecuado a pelear esta guerra, sino que es algo que en lo que hacía énfasis para que pueda realmente dar la atención debida, para que se pueda dar la atención a cada uno de los pacientes que lo requiere. Y nos mostraba cómo las unidades, en el caso del Hospital San Rafael, el equipo, la unidad de monitoreo y videovigilancia que se ha montado y lo que se está replicando también con otras unidades de cuidados intensivos, tanto en el Hospital Saldaña como en el Hospital, en el Hospital Rosales, ha permitido también el poder tener ese contacto con los que están dentro también con el paciente, y cómo el médico intensivista puede estar dando los aportes a cada uno de ellos. Creo que eso es realmente una gran ganancia también. Es decir, que los protocolos que se tienen actualmente, él mencionaba que se han hecho, ya están en el sexto protocolo, es una revisión constante por el mismo hecho de que todavía está en estudio tanto los medicamentos que se están utilizando, porque no hay un medicamento per se que diga que es el efectivo, sino que se están utilizando varios medicamentos que permitan realmente una recuperación de los pacientes. Ha hecho mención de cada uno de ellos, cómo actúan a nivel con los pacientes y cuál es la interacción que se realiza. Que algo importante, la utilización del cubito prono para mejorar la parte de la oxigenación en nuestros pacientes, que no necesariamente los pacientes deben de estar en la unidad de cuidados intensivos ya ventilados para poder utilizarlos, sino que se puede utilizar en pacientes antes de la ventilación. Así que agradecemos realmente su ponencia. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Como les solicitamos que sus preguntas sean colocadas en el chat que es para preguntas y respuestas, las vamos a hacer al final de las dos ponencias. Así que esta tarde quiero pasar con la segunda ponencia a cargo de la doctora Jessica Mireya Mercedes, quien es cardióloga clínica y ecocardiografista, miembro fellow de la Sociedad Interamericana de Imágenes Cardiovasculares, máster en resonancia magnética cardíaca, jefa de laboratorio de ecocardiografía del Hospital Nacional San Rafael, staff del Hospital Nacional San Rafael, Rosales, EIS-MQ, docente en el Hospital Militar Central. Así que dejo con ustedes a la doctora Jessica Mercedes. Hola, buenas tardes. Pues quisiera saber si está viendo mi presentación, ¿sí? Sí, solo si la ponemos en presentación completa, doctora, por favor. Ok. Ahí está bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi presentación es bastante académica, espero no aburrirlos con el tema. Pues también para mí es un honor compartir estas conferencias con el doctor Manuel Bello. Es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de San Rafael, él es la cabeza de la unidad. Yo creo que ya este es el tercer mes que nosotros tenemos pacientes COVID en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, y yo creo que de ese momento y un poquito antes el grupo que dirige el doctor no ha parado de trabajar, deben estar muy cansados. Él dirige qué tipo de paciente entra en la unidad, qué conductas se toman, no solamente desde el punto de vista académico, sino que logístico, médico, y su teléfono no para, medianoche, en madrugada, el doctor siempre está recibiendo todas las llamadas de diferentes, por diferentes motivos acerca de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, felicito al doctor y agradezco poder compartir con él la conferencia de hoy. El objetivo va a ser hablar sobre las complicaciones cardíacas en pacientes con COVID. He hecho una revisión para todos, creo yo, en general para los cardiólogos en el mundo y en nuestro país. Es un tema nuevo, una entidad que desconocíamos, por lo tanto desconocíamos cuáles iban a ser sus implicaciones. He revisado lo que había hasta este momento publicado, la mayor parte son de pocos casitos o reportes de casos, pero creo que cada uno de esos es importante porque nos permitirá
pues en el futuro relacionar esos casos con lo que nosotros vayamos viendo en la práctica clínica. Y basado en uno de los primeros estudios en el cual se asoció el daño cardíaco a la mortalidad de los pacientes en Wuhan, China, pues vemos que en este caso, ellos, de los casos que pudieron estudiar e incluir en su análisis, de los 416 casos, ellos determinaron que 82 de ellos, que eran el 19.7%, tenían daño miocárdico. Entonces, es decir, la estadística nos dice que entre un 5 y un 20% de los pacientes con COVID-19 van a presentar daño cardíaco de algún tipo, y que definitivamente los pacientes que tienen daño cardíaco van a tener menos supervivencia con respecto a los pacientes en los que no se describió. También existen otras publicaciones de registros en PubMed, tratando de poco a poco llenando la base de datos sobre qué cosas o qué es lo que estamos esperando, o cuál es la incidencia de la cardiopatía en los pacientes con COVID. Se describe daño cardíaco agudo, enfermedad coronaria, difusión del ventrículo izquierdo, falla cardíaca, arritmia y otros tipos de consecuencias que hasta este momento se continúan registrando, y en algunos casos no se pueden reportar aún porcentajes. Pero ¿cuáles serían los factores de riesgos o por qué los pacientes con COVID desarrollan daño cardiovascular? Pues al parecer es la combinación de múltiples cosas, entre ellos aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular previa, la activación del sistema inmune y como el doctor Bello explicaba, la forma en que actúan los pacientes con COVID-19, la presencia de shock, que el mismo shock séptico y la misma sepsis puede causar injuria miocárdica, y en otros casos pues tendremos un shock de origen cardiogénico que empeora el estado del paciente, o shock de origen mixto. Y en los desórdenes metabólicos que tienen estos pacientes, los estados de hipercoagulabilidad, y por supuesto en los pacientes más graves la inmovilidad. Esto va a tener como consecuencia que estos pacientes presenten arritmias, miocarditis, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, shock cardiogénico y falla cardíaca. Entonces, cuando revisamos por qué mecanismo un paciente con COVID desarrolla alteraciones cardíacas, vemos que puede ser la combinación de varios, ya sea por una invasión directa del virus, ya sea porque provoca inflamación de manera directa o solamente sea inflamación vascular, la presencia de este estado proinflamatorio sistémico y la liberación de citoquinas puede provocar ruptura de la placa, y esta ser la causa de un infarto cardíaco en un paciente que ya tenía factores de cardiovasculares previos como hipertensión, diabetes u obesidad. Tiene placas que aparentemente estaban estables, pero la infección viral hace que esa placa aterosclerótica en las coronarias se rompa y entonces tenga un infarto, sumado al estado de hipercoagulabilidad, al aumento de la actividad simpática en estos tipos de pacientes. Recordemos que también son pacientes que por hipoxia y por otros mecanismos tienen un aumento en la demanda de oxígeno y tienen una disminución del aporte. Todos esos eventos pueden llevar a que el paciente tenga un infarto cardíaco, así como una alteración directa del cardiomiocito, todos los efectos proinflamatorios que provoquen depresión miocárdica y la miocarditis pueden llevar a una falla cardíaca, y la misma miocarditis, los efectos proinflamatorios, el aumento de la estimulación simpática, muchas veces incluso por los medicamentos que ocupamos, e incluso las arritmias relacionadas a fármacos pueden ser una de las causas de estas afecciones. Entonces, por diferentes mecanismos, como hemos explicado, que el objetivo no es hablar de la fisiopatología de manera directa, pero sí explicar que la enfermedad no solamente va a afectar a los grandes vasos, sino que afecta a la microcirculación, provoca difusión endotelial, de tormenta de citoquinas, que promueve la actividad inflamatoria, inestabilidad de la placa. Muchos pacientes pudieran presentar miocarditis o arritmias en este contexto. Entonces, esto va a provocar que el corazón de nuestros pacientes con COVID tengan el riesgo de tener falla de la función sistólica y de la función diastólica por diferentes mecanismos proinflamatorios. Al hacer la revisión de qué encontramos en la literatura acerca de daño cardíaco provocado por COVID, encontramos una serie de casos que es muy corta, pero que consideramos que es importante. Por ejemplo, este es el caso de una paciente femenina de 52 años sin antecedentes cardiovasculares previos. Tenía 2 días de sentirse fatigada, había tenido fiebre y tos una semana atrás.
se realiza un ecocardiograma donde se observa que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo estaba disminuida porque era del 40%, había una hipocinesia difusa del ventrículo izquierdo y se observaba también derrame pericárdico sin signos de taponamiento cardíaco. Como ustedes ven en el electrocardiograma, había alteraciones difusas del segmento ST, que no guardaba una topografía, elevación del ST sin guardar topografía con relación a un territorio coronario. La placa de tórax no mostraba neumonía, pero sí la paciente refería que una semana atrás había tenido síntomas de fiebre y tos, y en la resonancia cardíaca observaron y documentaron la presencia de edema y aumento del agua extracelular, lo que nos habla de la posibilidad de que el paciente tuviese una miocarditis, aparte de que presentaba elevación de las troponinas cardíacas. Entonces, otro caso documentado en la literatura es un paciente que presenta una miocarditis aguda, cuya forma de presentación fue como un Takotsubo, síndrome de Takotsubo reverso, que es el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo ha sido conocido hasta el momento como una cardiomiopatía por estrés o síndrome del corazón roto, que ha sido más típico de las mujeres en edad posmenopáusica, con estrés físico o psíquico. En este caso se asocia, y no necesariamente al sexo, pero sí por factores desencadenantes similares. En este caso vemos alteraciones del segmento ST, las troponinas están positivas, el paciente tiene dolor precordial y vemos también que al tomar TAC se observan ya alteraciones pulmonares en vidrio de ilustrados, características del paciente con COVID, y en la resonancia cardíaca se observa aumento de la presencia de edema y aumento del volumen extracelular, lo que habla de una afección posiblemente relacionada con un Takotsubo reverso. Tiempo después se hace un nuevo estudio y el paciente pues mejora los trastornos del movimiento del corazón y finalmente mejora su cuadro y es dado de alta. Entonces, no es el único caso que se menciona de Takotsubo, es decir, que sería importante para cardiología tomar en cuenta que es una complicación que pueden presentar los pacientes con COVID, esta taquicardiomiopatía por estrés. Ya sabemos que el diagnóstico es de exclusión, es decir, que es de descarte, perdón. Tenemos un paciente con COVID, con dolor precordial, alteraciones del segmento ST, troponinas positivas, que hasta no se demuestre lo contrario es un infarto. Pero cuando vemos las características en el eco que sugieran más un Takotsubo y las coronarias se compruebe que están geográficamente normales, pues nos haría pensar que sea un síndrome de Takotsubo y no un síndrome coronario agudo. Como vemos, en este caso publicaron las imágenes del strain, que es un tipo de modalidad de ecocardiografía avanzada. El síndrome de Takotsubo clásico se caracteriza por hipocinesia apical y que recuerda a la atrapapulpos, y por eso entonces la parte apical del ventrículo izquierdo permanece sin contraerse, y vemos que en esas zonas el strain es más bajito de acuerdo a estos valores, y tiempo después el paciente mejora su contractilidad y por lo tanto mejora los valores del strain en los segmentos apicales. Entonces fue un caso que también fue concluido como síndrome de Takotsubo. Entonces, algo muy interesante, me parece muy interesante este reporte, es la localización miocárdica del coronavirus en los pacientes con COVID. Este es un caso de un paciente con shock cardiogénico por COVID, había hecho una miocarditis, y si ustedes observan la imagen, se puede ver fragmentos del coronavirus en el espacio intersticial de las células miocárdicas. En la revista española se recogen 4 casos muy inusuales, y son 4 casos de shock cardiogénico cuya etiología era completamente diferente. Si nos fijamos en el caso número 1, es una mujer de 42 años, es decir, afecta tanto, estas afecciones cardiovasculares pueden aparecer en gente joven como en pacientes con o sin comorbilidades. En el caso en este primer caso, pues una mujer de 42 años que con disnea, diarrea, vómitos, anosmia, y que se observa en el electro un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición. En el ecocardiograma el BI estaba gravemente dilatado, con la función contráctil muy disminuida de manera global, no había derrame pericárdico. El posible diagnóstico cardiológico fue miocarditis fulminante, y la evolución clínica fue
parada cardíaca, taquicardia, fibrilación ventricular refractaria, shock cardiogénico. El paciente fue llevada a ECMO, que es una manera de oxigenación por membrana extracorpórea, que con ese tipo de tecnología no contamos en el país, y un balón de contrapulsación intraórtica, pero a pesar de toda la tecnología que se utilizó, esta paciente fallece con diagnóstico de shock cardiogénico por una miocarditis fulminante. En el segundo caso es un hombre de 50 años que en el electro tenía taquicardia sinusal con elevación del CT en la cara lateral. Se hace un cateterismo cardíaco y las arterias coronarias son normales, pero en el ecocardiograma se había visto hipercontractilidad de los segmentos medioapicales, por lo que se concluye que el ecocardiograma y la ventriculografía mostraban un patrón de TACOP subintermedio, que es lo que acabamos de mencionar. Si ustedes se fijan, en todos los casos las troponinas estaban aumentadas, pero la etiología era diferente. El diagnóstico cardiológico fue miocardiopatía de estrés por TACOP subinvertido, y este es el único caso de los 4 en el que el paciente es dado de alta, que sobrevive. En el resto de los casos los pacientes fallecieron, ¿verdad? Quizás por la reversibilidad que podía tener el síndrome de TACOP subo. En el tercer caso es un varón de 75 años que llega con disnea, bloqueo AV completo con elevación del segmento ST inferior. Se diagnostica por cateterismo una oclusión trombótica al segmento medio de la coronaria derecha, es decir, que lo que teníamos era un paciente con infarto inferior Kili-Kimball 3, que sabemos que es la clasificación que nos habla que está en shock cardiogénico. La evolución fue mala, parada cardiorrespiratoria, fibrilación ventricular, se le hizo ICP primaria, se colocó stent en coronaria derecha, pero a pesar de eso, horas después de salir de cateterismo, en shock refractario, el paciente fallece. Y el cuarto caso es una mujer de 37 años, a la que llega después de 10 días de inicio de los síntomas, llega con fiebre, disnea y dolor torácico. Esta paciente tenía el antecedente de tener una enfermedad venosa de miembros inferiores. En el electrocardiograma se observó el patrón S1 QT3, que la literatura nos ha dicho que nos podía orientar a la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. En la ecografía no dio tiempo de realizarlo, ni el cateterismo, y la paciente se diagnostica con un posible tromboembolismo pulmonar. Finalmente la paciente parada cardiorrespiratoria, disfunción ventricular derecha, fallecimientos tras maniobras de IRCP. Es decir, en esta casuística nos mostraron que había un 75% de mortalidad de los pacientes que presenten shock cardiogénico en el contexto